Hace un año aparecía en los diarios internacionales, particularmente en el diario ABC, de origen español, una noticia que, bueno, en un principio podría pasar como una noticia más y punto. Sin embargo, esta noticia no sería sino la consecuencia de muchos y muchos años de historias verdaderamente oscuras y terribles que se han ido tejiendo y pergeñando en un lugar donde se supondría no debería de haberlas. Es la historia de los hospitales psiquiátricos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La noticia hablaba denominándoles las cárceles del horror o el infierno de los olvidados. Y básicamente hablaba de que Italia cerraría 6 hospitales psiquiátricos pertenecientes a los servicios públicos estatales. El motivo de que fueran cerrados era el resultado de una investigación del propio Senado italiano, una investigación que culminaría con la producción de una especie de documental, de un video documental, en el que se presentaba lo que ocurría ahí dentro. Los propios senadores quedaron sorprendidos por lo que había detrás de aquello. La denuncia, a partir de la cual surge toda esta investigación del Senado italiano, fue presentada por el senador Ignacio Marino, quien, entre otras cosas, es un médico cirujano, presidente de la Comisión de Investigación sobre los Servicios Sanitarios. Marino, junto con otros miembros de la comisión, se hicieron presentes en los hospitales psiquiátricos italianos. Llegaron ahí, se introdujeron, grabaron testimonios, grabaron investigación, contrataron personal que realizó una investigación profunda, que produjo este video de 30 minutos. Un video que, al ser visto por el propio presidente de la República, Giorgio Napolitano, provocó una serie de reacciones impresionantes. El propio presidente de la República Italiana básicamente lo denominó como una vergüenza para Italia, un atentado contra el respeto a la dignidad humana y contra la propia Constitución italiana. ¿Pero qué contenía aquello? Ese video que tanto horror había provocado, llevando incluso a ser denominado toda esta situación una de las páginas más vergonzosas de la historia italiana. Durante casi 2 años, la Comisión de Investigación sobre los Servicios Sanitarios había recibido denuncias acerca de situaciones anómalas al interior de aquellos hospitales psiquiátricos. La investigación condujo a esto y condujo a una serie de situaciones terribles. El propio senador Marino, quien organizó todo esto, relataba que, cuando recibe las primeras denuncias, se imagina que habría algunas anomalías, probablemente algunos problemas de tipo sanitario, de abasto, quizá algunas instalaciones, no necesariamente en las mejores condiciones, pero jamás se imaginó lo que habría de encontrar, desde torturas graves, suciedad, excremento, personas atadas, personas amarradas de pies, manos, cuellos, a camas carentes de colchón para evitar que se ensuciaran, descripciones bizarras. Por ejemplo, el caso de un hombre totalmente desnudo, en una habitación, sobre una cama carente de colchón, con la única finalidad de que defecara y orinara a través de los resortes de aquella cama sin necesidad de estar cambiándole. Cuando las autoridades llegan y se topan con esto, lo primero que preguntan es qué ocurre. Y el sujeto tenía un padecimiento psiquiátrico, había tenido un comportamiento violento, y para evitar tenerlo que estar cambiando, lo habían puesto en esa situación. El hecho es que tenía 4 años en esa situación. El sujeto, según la descripción hecha por la propia gente del Senado italiano,
presentaba lesiones gravísimas en la piel, atrofiamiento de músculos y, por supuesto, ninguna mejoría en cuanto a su estado mental. El individuo estaba en una situación de inanición, estaba en una situación cercana a la muerte. Esto motiva que la investigación continúe en cuanto a quién era aquella persona. Y resulta que, en primer lugar, no era un paciente psiquiátrico ordinario, no era una persona que hubiera sido internada ahí por familiares o amigos, o porque hubiera sido encontrado en condición de mendicidad o deambulando en alguna parte. El sujeto, al revisar el expediente, se topan con que no tiene un diagnóstico clínico. Había sido internado ahí la friolera de 22 años atrás. El motivo, básicamente porque había sido sorprendido robando. Cuando las autoridades italianas preguntan ¿por qué? Robando y estaba en un psiquiátrico, esencialmente la respuesta es porque no había dónde tenerlo. El sujeto había sido ingresado inicialmente en una prisión normal. Sin embargo, al no haber cupo suficiente, y siendo que el paciente había simulado una situación de demencia, estando frente al juez, había sido remitido inmediatamente al psiquiátrico. Al llegar había sido internado, y siendo que había presentado un cuadro de violencia, es decir, que había sido reacio a los controles habituales, habían omitido la fase de evaluación y el sujeto había permanecido durante 22 años ahí. Baste señalar que en el momento de encontrarle, el sujeto estaba absolutamente inestable mentalmente, no era un sujeto recuperable. Las afectaciones mentales sufridas durante el internamiento, que involucraban desde torturas como el hecho de estar sujeto a la cama, como el hecho de haber recibido continuos baños de agua fría, incluso haber recibido electroshocks, terapia por drogas y demás, habían terminado por afectarle tan severamente que la persona no era más recuperable mentalmente. Pero el paciente no era el único. Había otros sujetos, quienes tenían situaciones muy similares. Algunos de ellos habían sido internados por violencia, básicamente por haber participado en una riña, estando en Florencia. La investigación continuó y determinó que, al menos, un 35% de las personas que estaban ahí, internadas, habían sido encerrados por causas meramente del orden común, no por padecimientos que pudieran ser acreditados o bajo un diagnóstico definitivo, un diagnóstico confiable acerca de su estabilidad mental o no. El resultado era dramático, porque además se topaban con gente en condiciones infrahumanas, en condiciones de suciedad, en condiciones de abandono, de tratamientos terapéuticos no aprobados, en condiciones de absoluto dopaje mediante narcóticos y drogas que les habían sido prescritas años atrás y que continuaban siéndoles suministrados. Encontraron que un 20% de los pacientes presentaban trastornos que habían pasado de lo mental a lo físico debido a la continua ingesta de estas sustancias, y otros más simplemente estaban en el más absoluto de los abandonos. El asunto es que se encuentran con 1.400 internos, de los cuales al menos 900 representan algún riesgo para sí mismos o para la sociedad. Son personas incapaces de la convivencia normal con otros individuos. Esos 900 además tienen el riesgo de ser socialmente peligrosos. Pero 500 de ellos definitivamente no presentaban un riesgo social en el momento de ser internados, no habían tenido alternativa para salir de ahí, dado que al no tratarse de una prisión, no dependían de un juicio, de una libertad provisional o de algún sustento legal para mantenerles, simplemente de la opinión profesional, de un psiquiatra, los cuales, por cierto, habían ido siendo sustituidos a lo largo del tiempo con una singular frecuencia, motivando así que no hubiera una continuidad en los expedientes y que muchos de ellos tuvieran inscripciones últimas, es decir, que tuvieran una última indicación terapéutica hasta con 15 años de antigüedad.
Esto significaba que muchos de estos pacientes no habían sido revisados o valorados hasta en 15 años atrás. La situación se tornó verdaderamente violenta y de hecho el propio Senado aprobó una ley para el cierre de todos estos hospitales psiquiátricos, considerándoles la página vergonzosa de la sociedad debido al grave abandono de estas personas. Los hospitales psiquiátricos evaluados por las autoridades italianas, en total 6, tienen un plazo que se vence ahora en marzo del 2013 para desalojar completamente a sus pacientes, si se les puede llamar de alguna forma, aquellos que se consideren como no transferibles a la sociedad, es decir, que no pueden ser reinsertados en la sociedad por su propia condición mental, deberán ser transferidos a otros departamentos de salud, a otros hospitales o centros que se consideran mucho más modernos, en los cuales las técnicas van desde la contención ordinaria, simplemente mantenerlos en condiciones apropiadas, hasta las terapias de readaptación. Se giraron instrucciones para la inmediata liberación de al menos 400, quienes presentan condiciones de internamiento no justificables. 100 más, se considera que en su momento no tuvieron un motivo válido para ser internados, pero debido a las propias terapias que les fueron aplicadas, ya son incapaces de ser reinsertados socialmente. Y viene ahí la pregunta, ¿qué clase de tratamientos hay en un hospital psiquiátrico? ¿Y qué clase de tratamientos ha habido durante mucho tiempo? Esa es una historia de perversidad humana. Y el tema nos ha sido sugerido hace unos días por una radioescucha que nos sugería hablar de estos temas. Y a Relatos del Lado Oscuro nos ha parecido un tema interesantísimo. Así que le invito a que se quede con nosotros. Las enfermedades mentales han sido vistas de muy diversas formas a lo largo de la historia. Desde considerarles como endemoniados, como personas perversas, ha habido toda gama de creencias alrededor de las personas que padecían algún padecimiento mental y, por supuesto, se ha buscado las más de las veces apartarles de la sociedad. Eso ha generado que a lo largo de la historia hayan existido recintos para contenerles, para mantenerlos apartados de la sociedad, apartados del mundo, sumidos en lo más oscuro de sus propios padecimientos, sumando, por supuesto, a los propios horrores de la falla mental que puedan sufrir, el horror del lugar en donde estaban contenidos. Los grandes hospitales psiquiátricos que ha habido a lo largo de la historia han sido escenarios de leyendas, de historias oscuras, de toda suerte de relatos macabros que se han tejido en sus paredes. Muchos de ellos han quedado abandonados con el paso del tiempo, cuando se les ha considerado inapropiados, abusivos, destructivos, y entre sus paredes, bueno, no hay uno que se salve de tener alguna leyenda de fantasmas, alguna leyenda de terribles abusos. Ciertamente, esos lugares han sido escenario de situaciones terribles. Estados Unidos, Europa, América han sido escenarios de esos. Los tratamientos, por supuesto, eran a prueba y error. Esencialmente, se carecía durante muchísimo tiempo de un fundamento teórico, siquiera saber cómo operaba la mente humana, lo que llevó a inventar cualquier cantidad de tratamientos que más parecían propios de una cámara de torturas. Algunos de estos tratamientos no iban más allá que simplemente suprimir la voluntad del individuo, enajenarlo, o en algunos casos, servir como una especie de diversión macabra hacia las personas a las cuales les habían encomendado el tratamiento de estas personas. Las más de las veces,
Las terapias o los remedios que se utilizaron provocaban un deterioro de la persona en formas gravísimas. Los tratamientos habituales iban desde lobotomías, daños directos al cerebro por acción mecánica, la utilización de métodos restrictivos permanentes, mantener a las personas sujetas bajo la premisa de que no se dañaran o no dañaran a otros, mantenerlos totalmente medicados mediante el uso de drogas o sustancias, hasta en épocas más recientes, a partir del siglo XIX, pruebas con sustancias químicas que prácticamente freían el cerebro. Los procesos que se fueron utilizando involucraban, por supuesto, tratos inhumanos, ya que en muchas de las condiciones, a lo largo de la historia, a los enfermos mentales se les consideraba poco menos que animales, y por lo tanto se les solía aglomerar en estos pabellones en condiciones de hacinamiento, malos tratos, carentes de una atención como tal. Evidentemente, los enfermos mentales, lejos de curarse en esta especie de cárceles de tortura, empeoraban convirtiéndose en lugares de muerte, lugares en los que habitualmente los pacientes entraban, pero no salían. En muchos casos, estos hospitales, estas instituciones psiquiátricas, también servían para prueba y error de otras áreas de la medicina, desde la prueba de sustancias químicas, sustancias enajenantes, hasta medicamentos que estaban siendo probados se les utilizaba para ello. Tratamientos que posteriormente se intentarían aplicar en seres humanos ordinarios y sanos mentalmente eran puestos a prueba dentro de estas instituciones, por no decir que eran conejillos de Indias. Todo esto se fue mezclando de formas muy extrañas con el entorno social. Por ejemplo, en pleno siglo XX, el inicio del siglo XX estuvo marcado por la Primera Guerra Mundial. Miles y miles de hombres fueron al combate, a la guerra, viendo cosas terribles, viendo la muerte de cerca, viendo morir a muchísimas personas. Como consecuencia, muchísimos de estos combatientes, al volver a casa, regresaban con severos padecimientos mentales, producto de lo que habían vivido en esos escenarios. Y por supuesto muchos de ellos terminaron dentro de estos hospitales, que crecieron principalmente en los países que se involucraron, tanto en Europa como en los Estados Unidos, lo que generó una crisis financiera, sumada por supuesto a la crisis ya existente en las cuestiones económicas a nivel mundial de los años 20, los grandes hospitales mentales entraron en una crisis propia por el gran número de internos que llegaban, lo que provocó que, sumado a los recortes presupuestarios, producto de la crisis financiera de los años 20, de nueva cuenta hubiera una sobrepoblación, y evidentemente no hubiera espacio para la búsqueda de tratamientos y un intento de recuperación. Estas instalaciones se convirtieron así en lugares destinados al tormento. Por supuesto, se trataba de contenerlos, de evitar que salieran a la sociedad. Pero aquellos que resultaban violentos tenían que ser sometidos. Y habitualmente, incluso a decir de algunos custodios o de algunos empleados, tenían que someterlos brutalmente, darles un escarmiento. No podían permitir que otros vieran lo mismo y, en consecuencia, hubiera una acción en contra de los propios empleados. El problema era por ambas partes. Por un lado, la sobrepoblación que se generó a partir de la Primera Guerra Mundial. Los empleados, los guardias, llamémoslos así, resultaban insuficientes y sometidos a una gran presión. Por lo tanto, aquellos pacientes que resultaban más peligrosos o más difíciles de contener eran tratados mediante procedimientos que de alguna forma los incapacitaran aún más. Prueba de ello era la aplicación frecuente de la intervención quirúrgica de lobotomía frontal, básicamente una punción
dirigida a un nodo nervioso que se encuentra en la frente, con lo cual, literalmente, se inhibe el proceso de conexión entre emociones y la propia mente. ¿Esto qué significaba? Al sujeto se le amarraba duramente, mediante correas, en un camastro metálico. Se le colocaba una especie de dispositivo alrededor de la cabeza, el cual contenía una punta de hierro, con la cual se perforaba la frente, pasando a través del cráneo, hasta romper este nudo nervioso. Como consecuencia, el sujeto quedaba en un limbo, incapaz de transferir emociones hacia el consciente, y como consecuencia no habría más acción, no habría más intento violento por resolver las cosas. El sujeto se convertía en un paciente totalmente ausente, con reacciones fisiológicas, pero en una ausencia total. Por decirlo así, era un tratamiento que apaciguaba a los pacientes. Sin embargo, comparado con lo que había anteriormente, esto resultaría ser de lo más tranquilo y agradable. En años anteriores, principalmente durante el siglo XIX, se plantearon varias suposiciones acerca del origen de las enfermedades mentales, suposiciones que iban desde histeria, lo que significaba una inflamación de los ovarios y del útero, motivado por alguna causa desconocida. El resultado, para evitar esta histeria, extirpar los órganos reproductores femeninos, lo que significaba una intervención quirúrgica dentro del propio manicomio, la extracción de los órganos reproductores, lo cual finalmente era una intervención quirúrgica, pero al tratarse de un paciente mental, habitualmente las condiciones no eran las de un quirófano en un hospital de primera, sino condiciones inferiores de seguridad, de higiene, y como consecuencia, hay un estimado de que el 60% de las personas que recibieron este tipo de tratamiento murieron, como consecuencia de las infecciones subsecuentes y de las lesiones provocadas. Habitualmente, estas intervenciones se realizaban con un mínimo de control. Otra de las suposiciones es que, al haber esta inflamación del útero, se podía controlar aplicando una compresión. Si el procedimiento de cirugía ovárica resultaba extremo, sobre todo cuando se trataba de personas jóvenes, la contención hecha para evitar la inflamación y en consecuencia reducir la histeria resultaba terrible. Básicamente consistía en colocar sobre un camastro metálico a la paciente, asegurada de pies, manos y cintura. Acto seguido, en condición totalmente desnuda, la paciente era colocada en una sala en donde se le aplicaba un aparato alrededor de la parte baja del vientre. Este artefacto tenía la función de oprimir el vientre, básicamente para contener esa inflamación que había provocado la histeria. Esta idea, aunque parezca absurda y retrógrada, se aplicaba en el siglo XIX. El resultado era una compresión mecánica hacia los órganos internos. Frecuentemente el resultado no solamente no era que se eliminara la histeria, sino que contraían infecciones de lo más variadas, problemas intestinales, oclusiones que terminaban con la muerte del paciente. Por supuesto, era prueba y error. El tratante, el supuesto médico que se encargaba de administrar los tratamientos, decidía los períodos de tiempo que debería de ser sometida la persona a este tratamiento. Como consecuencia, en muchas ocasiones, la oclusión intestinal producto de la opresión de la zona ventral provocaba desde infecciones mayores, septicemia, hasta estallamiento de vísceras. En algunos casos se complicaba con gangrena interna. Si bien el paciente respondía favorablemente al retirarse la presión, esto se debía, en parte, a la infección que ya tenía dentro, y como consecuencia la muerte. El procedimiento fue prohibido años después. Sin embargo, se implementaron otros procedimientos, como por ejemplo la castración. En el caso de los varones, parte de los supuestos que se tenían a lo largo del siglo XIX y previo a las teorías freudianas era
básicamente, que la locura era producto de infecciones de carácter genital, enfermedades venéreas, y la mejor forma de eliminarlas era mediante la castración. Asunto que nuevamente provocaba más problemas que los que ya se tenían, ya que habitualmente, si efectivamente había una infección, la castración provocaba que ésta se cundiera a lo largo de todo el cuerpo con la muerte de la persona. Y por supuesto la castración se realizaba sin las condiciones mínimas de higiene y de control como podía ser una anestesia o las condiciones necesarias, siendo que años después se sabría que la infección sí podía provocar lesiones cerebrales, pero que se podía contener mediante antibióticos. Por supuesto, en su momento no lo sabía. Otros procedimientos que se utilizaban para evitar la locura eran, entre otros, el método de reacción. Una persona cae en una situación de esquizofrenia, de acuerdo con esas teorías, debido a que pierde contacto con la realidad. La mejor forma de hacerlo caer nuevamente en la realidad era mediante baños de agua helada. ¿Cómo era esto? Bueno, se preparaban grandes tinas, repletas de agua con hielo. El paciente era introducido de forma súbita, de tal forma que reaccionara ante el frío. Los baños podían suministrarse hasta 3 veces al día, con periodos de tiempo aleatorios, de tal forma que el paciente no esperara el momento en el cual sería introducido en esta agua a temperaturas bajísimas. De esa manera reaccionaría, o por lo menos esperaba. El resultado, las más de las veces, neumonía y muerte. Lo curioso es que este proceso, este método, continuaría utilizándose hasta los años 20 del siglo XX. Como consecuencia de la necesidad de hacer reaccionar al individuo, se implementaron otros métodos, desde los métodos de aislamiento en solitario, prácticamente para que se diera cuenta de sus propios pensamientos, para que tuviera, por así decirlo, un rato para pensar las cosas. El resultado, en pacientes que ya tenían algún padecimiento mental similar a la esquizofrenia, era un agravamiento severo de la misma. Las condiciones de miedo, las condiciones de aislamiento provocaban, las más de las veces, deterioros rápidos del paciente, que podían llegar incluso a la muerte por suicidio, de las formas más diversas, o situaciones cercanas al coma por estado de shock. El resultado, la muerte. Otros métodos fueron siendo utilizados a lo largo de los años que variaban en todos los casos de la intensidad o de la violencia del mismo, pero con una misma intención: provocar que el paciente recuperara la conciencia de sí mismo en algún grado, o bien que el paciente recapacitara, digámoslo así, en algún grado. Por supuesto, algunos de estos métodos resultaban también sumamente peligrosos para las propias personas. Tal es el caso de los comas inducidos. Estos fueron descubiertos en algún momento de principios del siglo, cuando se descubre que mediante la inyección de insulina en dosis altas, el nivel de azúcar en la sangre bajaba dramáticamente, induciendo un estado de coma en la persona, momento en el cual se pensaba el cerebro tendría oportunidad de restablecerse, por así decirlo, y permitir que se recuperara la persona y recuperara la conciencia. El único problema es que en muchas ocasiones la dosis de insulina, que era algo suministrado a criterio, provocaba en el individuo un coma que no podía ser revertido, y como consecuencia quedaba convertido en un bulto, uno más dentro de la larga fila de bultos que había dentro de estas instituciones. Durante los años 30 y 40, los tratamientos psiquiátricos brutales alcanzaron niveles verdaderamente de novela de horror, sobre todo durante los procesos de investigación, si es que se les puede llamar así, realizados al interior de los servicios alemanes de los nazis. La intención era demostrar que los padecimientos mentales correspondían a razas inferiores,
y en ningún caso a la raza superior o raza aria. Como tal, pacientes con deficiencias mentales, con trastornos menores o con padecimientos del tipo del síndrome de Down y demás, eran considerados seres inferiores, producto de la mezcla de razas, producto de razas inferiores, y bueno, como tal se les consideraba en un rango inferior a los humanos. Y por supuesto, las experimentaciones realizadas en estos individuos rayaron en la locura, más allá de lo que usted se puede imaginar. Los tratamientos probados en estas personas o los experimentos realizados iban desde lobotomías a viva piel, es decir, sin ningún tipo de anestésico, simplemente para analizar las deformidades del cerebro, para inyectar sustancias, para hacer toda clase de cosas, hasta por supuesto mezclas de productos químicos ingresados al torrente sanguíneo, en carne viva, extracción de órganos, únicamente para analizar las posibles consecuencias de una u otra cosa. Por supuesto, se utilizaron los procesos más brutales en cuanto a cirugías se pueda tratar, tratándose de enfermos mentales que eran infrahumanos y producto de la mezcla de razas para los conceptos arios, estos no tenían el mínimo derecho y, por supuesto, los pabellones en los que se realizaban estas pruebas y estos experimentos eran auténticas cámaras de los horrores, con personas que tenían expuesta la masa encefálica, agonizantes, en medio de terribles gritos de dolor, porque eso sí, un paciente psiquiátrico, una persona que tenga un padecimiento mental por severo que sea, sigue teniendo actividad neuronal y sigue teniendo reacciones al dolor, eso es evidente, y las condiciones que se puedan aplicar son similares a las que podría sufrir una persona en condiciones normales. Por supuesto, agravado por el hecho de no haber una conciencia plena de lo que está ocurriendo. Esos padecimientos que fueron investigados durante el período nazi incluso serían heredados posteriormente. Aun cuando la brutalidad se hacía presente, algunos de los resultados fueron tomados como válidos. En los años siguientes, y numerosos tratamientos psiquiátricos aplicados a partir de los años 40 seguían esa tendencia, aun cuando ya había un antecedente psicológico mediante los tratamientos freudianos, mediante la investigación psicológica, y se conocía mucho más del funcionamiento de la mente humana. Algunos de estos tratamientos seguían en uso, o fueron extrapolados a otras instituciones, como por ejemplo en los Estados Unidos, en donde hubo incidentes como por ejemplo el Hospital Danvers, el cual fue cerrado de forma definitiva en los años 90, en donde, a pesar de que Estados Unidos tenía una política distinta en cuanto al tratamiento de enfermos mentales, se realizaron toda suerte de cosas terribles, desde operaciones directas, extirpación de tramos de cerebro, bajo la premisa de que la enfermedad que estaba afectando al individuo se encontraba en cierta región del cerebro, se realizaban trepanaciones, se realizaban extracciones de secciones de la corteza cerebral y se realizaban pruebas, bajo la premisa, nuevamente, de que se hacían tratamientos psiquiátricos, se realizaban investigaciones fuera de todo el marco ético de la psiquiatría. Poco a poco esto fue dando a nuevos tratamientos. Si bien en los Estados Unidos hubo un cambio de dirección muy dramático y favorable en los años 70, fue cuando se instaló el famoso Plan Kirkbride. Kirkbride era un doctor quien ciertamente intuyó que el mejor tratamiento no era aquello, no eran esas condiciones de hacinamiento y de aislamiento o los tratos violentos, como podían ser las tinas de agua helada o la inyección de sustancias directas o la supresión, incluso por momentos de la respiración. Uno de los tratamientos que se había estado practicando era la asfixia temporal, básicamente para provocar reacciones cerebrales que activaran ciertas zonas. Por lo tanto, un paciente era aislado de la respiración, se le colocaba una especie de máscara con la cual era sofocado.
Se esperaba que con la ausencia de oxígeno el cerebro reaccionara de ciertas formas, activara otras zonas y se pudiera ordenar el pensamiento del individuo. Como resultado de esto, las lesiones cerebrales eran permanentes y por supuesto no habría ninguna mejora. El doctor Thomas Kirkbride consideró, en su momento, que el bienestar era el primer paso, que un paciente psiquiátrico no podía estar en condiciones de hacinamiento, no podía estar o en aislamiento, no podía ser sometido a camisas de fuerza, que era algo muy habitual, o estar enjaulado, lo cual también era una práctica habitual, sino que requería de espacios abiertos, de lugares agradables, de instalaciones frescas, bien ventiladas, bien iluminadas. El doctor Kirkbride logra convencer de que se haga esto y comienzan a operarse en algunos de los hospitales de la Unión Americana estas técnicas y el resultado fue bastante bueno. Pacientes esquizofrénicos, pacientes depresivos presentaban mejoras rápidas al estar en estos nuevos pabellones bien ventilados, bien iluminados y en condiciones de higiene. Pero desafortunadamente esto enfrentó a la escuela antigua de la psiquiatría, del tratamiento psiquiátrico y de los procesos invasivos, a la vez que resultaba costoso. Las técnicas Kirkbride no duraron mucho tiempo. Primero, porque era costoso. Segundo, porque requería de mayor número de personas para atenderles, de instalaciones especiales, y ciertamente los recortes presupuestales terminaron por dar al traste todo este proceso y regresaron las terapias de choque, las inyecciones de sustancias químicas, la alienación de los pacientes mediante narcóticos, que resultaba mucho más sencillo de manejar, doblegando la voluntad del individuo y manteniéndolo en las mismas condiciones anteriores. Los resultados fueron fatales, un retroceso. Sumado a eso, la creciente de enfermos producto tanto de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Vietnam, quienes requerían de tratamientos mucho más sofisticados, provocó un regreso a las terapias terribles y por supuesto la puesta en práctica de nuevos métodos que resultaban todavía más violentos y la aparición en escena, de forma mucho más recurrente, de los tan temidos electroshocks. Los electroshocks aparecen por primera vez en los años 30. Ugo Cerletti, un italiano, quien era el presidente del Departamento de Enfermedades Mentales y Neurológicas de la Universidad de Roma, comienza a trabajar en una terapia electroconvulsiva, practicada en perros. Los experimentos resultaron ser atroces. Cerletti colocaba un electrodo, un cable, en la boca del perro y otro en el ano. La mitad de los animales murieron inmediatamente. Cerletti continuó sus investigaciones y en los años de 1938 cambia y decide experimentar ahora con cerdos. Habiendo visitado un matadero italiano, nota que los tablajeros inducen un pequeño choque eléctrico en la cabeza de los cerdos, lo que los hace más dóciles y permite una matanza más rápida. Cerletti decide probar con esta técnica y comienza a aplicar electroshocks en los cerdos, llegando a la conclusión de que, al aplicarlos, los animales respondían doblegando en cierta forma su voluntad, reduciendo su afán de respuesta, la violencia de sus respuestas. Al hacer estas pruebas en los cerdos, aplicando descargas eléctricas directas a la cabeza, Cerletti decide que ha encontrado una respuesta a muchos problemas y por lo tanto decide aplicarlo en personas. ¿Sí? El detalle es que, la primera víctima ciertamente no estaba muy feliz con el asunto. Le realizan el primer electroshock a un prisionero. De hecho, era un prisionero, no era un enfermo mental. El resultado, la muerte. Sí. La primera prueba no produjo mayor efecto, salvo un ligero achicharramiento, convulsiones, gritos y que el paciente se retorciera, en este caso el prisionero.
Cerletti decide probar con un voltaje mayor. El resultado: se le muere el paciente. Pero las pruebas de Cerletti continuaron. Incluso logrando algunos seguidores, quienes consideraban que mediante la introducción de choques eléctricos se podían lograr mejoras significativas en la salud mental de una persona. El procedimiento fue aceptado inmediatamente en muchísimos hospitales psiquiátricos. Las pruebas fueron hechas en los años de 1938, más o menos, y para 1940 los electroshocks ya se estaban utilizando en muchas partes del mundo. Los resultados, bueno, exactamente cómo funcionaban, no quedaba claro, pero funcionaba. Un paciente violento sometido a electroshocks se volvía pacífico. Se había logrado la meta. Por supuesto, el proceso es traumático. El electroshock consiste en suministrar directamente a la cabeza una descarga eléctrica en el paciente. El resultado puede variar muchísimo. En alguna persona produce amnesia, la pérdida temporal de memoria o afectación a la memoria de alguna forma. Produce efectos en la personalidad del individuo, provocando reacciones muy variadas, desde sujetos que se vuelven pasivos hasta sujetos que se vuelven hiperactivos. Es decir, que la respuesta no necesariamente es igual en todos los individuos. Pero finalmente, los electroshocks comenzaron a utilizarse indistintamente en pacientes adultos, jóvenes, mujeres, sin mayor preámbulo. ¿El para qué servía? Bueno, primero, se consideraba que podía ser un proceso destructivo, que podía prácticamente destapar los canales de la mente humana. Esto es, si la mente humana funciona con electricidad y no está funcionando bien, quizá requiera una descarga muy fuerte para que se interconecte. De alguna forma produce mejoría. Otra de las opciones, que también fue planteada, es que el choque eléctrico producía que parte del cerebro se desactivara, induciendo un estado vegetativo que se consideraba benéfico. Esto es, parte del cerebro dejaría de funcionar, en pocas palabras le freían parte del cerebro, y el resultado es que parte de su trastorno ya no funcionaría, ya no daría guerra, aunque muchas otras áreas quedaran dañadas. En muchos casos el paciente quedaba en una actitud contemplativa y de ausencia. También podía provocar una especie de catarsis. El paciente sentiría de cerca la muerte, debido a que es un choque eléctrico. Prueba de ello es que los voltajes fueron cambiados. Originalmente se utilizaban voltajes del orden de 120, 130, que es corriente estándar, hasta llegar a más de 400 voltios, lo cual es cercano a la muerte. Para algunos, esto generaría en la mente del individuo una reacción catártica. Se habría logrado el efecto deseado, por ejemplo, cuando se introducían en los baños de agua helada. Habría una reacción. Otros consideran que básicamente produce miedo. Miedo a que te vuelvan a dar un toque y por consiguiente hay una cierta remisión del padecimiento. Estos son declaraciones que se han hecho a lo largo de los años por parte de psiquiatras que aplicaban esto. Por supuesto, hay variantes y hay quienes no están de acuerdo en la utilización de los electroshocks o de este tipo de descargas, pero también había otros que consideraban que el electroshock provocaba una reducción en la personalidad del individuo, un sometimiento, lo que facilitaba la terapia posterior. También hay quienes aseguraban, y todo esto eran declaraciones de los años 40 y demás, que los choques eléctricos enseñaban al cerebro básicamente a responder y a defenderse. Como consecuencia, utilizaría las zonas más útiles, por así decirlo, en responder a esto y dejaría otros estados, otras zonas del cerebro inactivas que casualmente, ojalá, y fueran las que estaban dando guerra. Otra de las hipótesis que se plantearon y que resultaba absolutamente absurda era que la gente deprimida estaba deprimida porque se sentía culpable. Y la terapia de electroshocks básicamente les haría sentir un castigo
y como consecuencia estarían satisfechos de que habían pagado su culpa y habría, por supuesto, una remisión del padecimiento. El único problema es que no se sabía bien a bien cómo funcionaba y qué efectos podía conducir esto. La terapia en sí misma es brutal. Consiste en colocar electrodos en la cabeza de un individuo y hacer una descarga eléctrica, supuestamente controlada. Es como sujetar un cable y recibir una descarga. Produce reacciones convulsivas. El sujeto se retuerce, queda en una condición precaria, pierde la conciencia de sí mismo, pierde la conciencia de los cercanos. Una respuesta inmediata muy frecuente es que no sabe quiénes son las personas que están a su alrededor. Pierde conciencia de su entorno, no sabe por qué está ahí, no sabe quiénes son esas personas que le rodean, y con frecuencia esto produce un efecto de terror, al no saber por qué está ahí, pero estar consciente del dolor que ha sufrido. ¿Puede provocar lesiones? Sí. Los resultados han estado ahí presentes. Durante mucho tiempo se ha sabido que puede provocar lesiones. Desde 1975 se ha considerado por parte de investigadores como Friedberg que el electroshock es ineficaz y peligroso y que puede causar daño cerebral, desde pérdida severa de la memoria, incapacidad de aprendizaje y desorientación. Otros de los posibles trastornos es que no haya actualización de la memoria, esto es, la persona puede recordar eventos, aprender algunas cosas, pero no actualizará su propia personalidad, quedándose fijo en un estado de tiempo. Por lo tanto, podrá tener 90 años y seguirse considerando como una persona de 15. En 1976 hubo una ley en California, en los Estados Unidos, que prohibía el uso de electroshocks sin consentimiento del paciente y prohibía su utilización en niños menores de 12 años. Años después, en el 93, la ley se volvió mucho más estricta y, por lo menos en el caso de Texas, la edad para poder administrar un electroshock se subió a 16 años y requería de un informe previo al Departamento de Salud. Había un pequeño detalle. Texas tenía un alto índice de utilización de electroshocks como terapia normal y había un registro de muertes posteriores a los electroshocks increíblemente altas, lo que motivó a que la ley incluyera un inciso en el cual cualquier tratante que administrara electroshocks a un paciente tenía que reportarlo y estar pendiente de que éste no muriera durante los 14 días siguientes. Eso le da una idea de lo delicado que era el asunto. En el 98, en Italia, se hizo por parte de las autoridades de Piamonte una resolución, básicamente en la cual se prohibía el uso de electroshocks en niños, ancianos y mujeres embarazadas, y quedaba prohibido obligar a alguien a utilizarlo. En el año 2003 se consideró por parte de diferentes instituciones de salud mental de los Estados Unidos que el electroshock como tal daña el cerebro y los resultados no son favorables en ninguno de los casos. Sin embargo, durante muchos años se ha seguido utilizando, sin mayores éxitos, por supuesto. Pero quizá detrás de todo esto haya otros casos mucho más graves. Verá, primero, el hecho de que un paciente esté siendo tratado ya implica que había un diagnóstico, que había alguna atención. Por lo menos en el caso de las recientes investigaciones tanto en España, Italia y en los Estados Unidos, el cuadro más dramático ni siquiera son los tratamientos, sino el abandono. Habitualmente las personas que tienen problemas de incontinencia debido a su situación mental son relegadas a pabellones en donde deambulan desnudos en condiciones de insalubridad. Los que se consideran violentos son restringidos en su movimiento o son sometidos mediante abusos físicos. Esto para dar una muestra a otros pacientes de que a los guardias o a los empleados no se les toca. Y esto es algo que ha sido investigado en años recientes, del año 2006 para acá. Se realizó una investigación muy fuerte por parte de los Institutos de Salud Pública de Estados Unidos en conjunto con Francia y Alemania, en donde se interrogó
a ex empleados de hospitales psiquiátricos quienes afirmaban que tenían que golpear a los pacientes para que de otra forma no quedara impune. Si un paciente levanta la mano contra un tratante, no puede quedar impune, y con frecuencia había que someterlos a golpes. Otras de las terapias, de los tratamientos que se podían dar, era descargas eléctricas con la finalidad de contener al individuo. Si hay un interno violento, se le somete mediante toques eléctricos para después conducirlo a una celda de aislamiento, lo cual sigue siendo habitual hoy en día. Por lo tanto, los tratamientos podían ser brutales, pero la ausencia de los tratamientos también. De ahí que desencadenara en la clausura de estos 6 institutos en Italia, ocurrida el año pasado, debido al abandono de los propios internos. Y de ahí, los otros casos que se han documentado a lo largo de los últimos 100 años son brutales también. Por ejemplo, entre 1960 y 1966, se registraron en un solo hospital psiquiátrico en España 23 casos de embarazos en mujeres que estaban dentro, mujeres en edad reproductiva, mujeres jóvenes. Por supuesto, hubo una investigación. El resultado no fue, como tal, un diagnóstico de abuso sexual violento o producto de violaciones entre los propios internos, sino una especie de investigación, mediante la cual un supuesto médico tratante consideraba que induciendo un embarazo en las pacientes podía mejorar su estado de salud mental. Por alguna razón había intuido que esto tenía que ver con la histeria, asunto que había quedado olvidado cerca de 80 años atrás, pero fue retomado. El resultado: muchas de estas pacientes reaccionaban de forma violenta al descubrirse que tenían algo dentro, hubo abortos por todas partes, y finalmente el tío fue a parar a prisión, junto con varios de los custodios quienes habían servido como la parte inseminadora, dado que, siendo una investigación privada, que no estaba subvencionada y que no estaba autorizada, requirió del apoyo de algunos valientes quienes abusaron sexualmente de las internas, en pos de un tratamiento. Otros procedimientos, que han sido considerados como extraños, son el suministro de drogas. Este es un caso muy raro. Durante los años de la Guerra Fría, la propia CIA norteamericana y la KGB soviética experimentaron con diferentes tipos de drogas, para ver las reacciones, las lesiones que provocaban en el cerebro, los fenómenos alucinatorios, la acción sobre la voluntad de un individuo y la posibilidad de enajenar a alguien. Los experimentos fueron realizados tanto en territorio norteamericano, en hospitales psiquiátricos norteamericanos, como en hospitales soviéticos. La intención: provocar en el individuo un estado mental en el cual fuera fácilmente manipulable, enajenable o sugestionable, con la finalidad tanto de provocar una reacción violenta en un momento dado, provocar un estado de alucinación tal que le permitiera actuar bajo el influjo de órdenes plasmadas en su mente. Nuevamente el caso del candidato de Manchuria. Esto es, un asesino que no sabe que es asesino y que responde por un instinto. Las drogas también sirvieron para hacer pruebas de la posibilidad de daño. Se especula, y eso es en el terreno de la especulación, que los ácidos, particularmente el ácido lisérgico, el LSD, fue probado inicialmente en pacientes psiquiátricos para determinar el grado de daño que provocaba en el cerebro de los individuos, el consumo habitual de esto, pero también como una droga que servía para apaciguar a las personas. Esto tenía una función doble. Por una parte, el poder suministrar a los combatientes una droga que no les afectara del todo, pero que les indujera un estado de inconsciencia en cuanto a su entorno, que les permitiera estar combativos, pero alejados del miedo. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial se habían hecho pruebas con narcóticos como el cannabis, la marihuana, algunas opiáceas, varias, con la finalidad de que el soldado no sintiera temor y fuese mucho más arriesgado en combate. En los años 60 estas pruebas se hicieron con diferentes tipos de ácidos que fueron probados en los hospitales psiquiátricos norteamericanos.
También dentro de los hospitales psiquiátricos norteamericanos se probaron drogas sintéticas que serían utilizadas habitualmente, medicamentos de lo más variado que iban desde algún tipo de aspirina nueva, sustancias para control de peso, sustancias para control de los mareos durante el embarazo y toda suerte de productos farmacéuticos que no habían sido autorizados, pero que se realizaron las pruebas dentro de los hospitales psiquiátricos por considerarse básicamente como personas no esenciales para la sociedad. Asunto que años después resultaría en un verdadero caos, que le costaría la cabeza a muchos funcionarios de farmacéuticas internacionales de alto nivel, dado que las pruebas fueron realizadas sin los controles y provocando evidentemente la muerte de muchísimas personas. Porque finalmente, aun cuando el individuo se encuentre en una condición de discapacidad mental, sigue siendo un ciudadano, y de acuerdo con los códigos civiles, sigue teniendo una personalidad. No es un reo que haya perdido sus derechos civiles. Es una persona con un problema de salud, y como tal, no merece la tortura a la que son sometidos. Muchísimas gracias a Guadalupe Gutiérrez, quien se ha comunicado con nosotros. Ella fue quien nos sugirió el tema. Francisco Álvarez, quien felicita al equipo. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por su compañía esta noche. Muy buenas noches y que descansen en paz. Relatos del lado oscuro.